noches, maestra. Hoy le voy a presentar mi proyecto de química. En este caso, contenidos está en la unidad 1, 2 y 3 y 4. Para empezar, en la unidad 1 se presentan los temas del átomo y sus partículas subatómicas. Principalmente tengo yo estos dos elementos, de la cual es paladio y potasio, donde se encuentran principalmente en la imagen neutrones, protones y electrones. En el tema rayos catódicos y ranódicos, el potasio libera electrones muy fácilmente, ya que su último electrón es 4s1, que es débilmente retenido, mientras que paladio libera electrones con dificultad, ya que su última configuración es 410 y que se mantiene estable. En radioactividad, el potasio naturalmente sí tiene, ya que este se puede encontrar, como por llamarlo así, K40 o K0. Y humanamente, o al momento de que un humano interactúa con él, igual contiene el mismo electrón y misma radioactividad por sí mismo. Mientras que en cambio en paladio no contiene en la naturaleza ni al momento de interactuar humanamente. La base experimental o la base teórica, esta se basa en la teoría cuántica, donde está formada por descubrimientos al azar, incluidas que se mantienen unidas entre sí, y que no se podría explicar por el comportamiento de la materia o energía que se escalan muy pequeñas, o como en este caso los elementos y los átomos. Bueno, electrones y átomos, ya que esto no se puede hacer con facilidad. En esta también se encuentra la teoría de luz, donde potasio está emisión y absorción por sí mismo, mientras que paladio solamente contiene absorción. En la radiación de la teoría de Put, en la imagen da como picos principalmente en la luz transparente, donde se da más. Aquí se encuentran en 5000, 4000, 2000, 2000 y 3000. Mientras que paladio se encuentra a mayor altura. En este caso sería 6000, 5000, 4000 y 3000. En el efecto fotoeléctrico, este es cuando el sol directamente da la luz en, en la misma plataforma, en donde este rebota y da, como por ejemplo hacia misma, o incluso se puede ahorrar energía entre el mismo, dando a entender que esta puede darnos energía o puede servir en alguna otra forma. En los espectros de emisión y series espectrales se da a entender aquí el paladio y potasio, donde se da la diferencia de colores y la diferencia de en color y en blanco y negro en cómo se maneja en diferentes casos. En la teoría atómica de Born y teoría atómica de Bohr-Soffel, aquí la de Born se da en cuenta cómo están divididas en cada uno de los orbitales del elemento, mientras que en la de Soffel se da a entender en cómo cada uno se da haciendo una órbita más lejana a ello, principalmente en la órbita N1, N2 y N3. Tienen diferentes y variables cosas. En la teoría cuántica se da a entender cómo se va a hacer la configuración electrónica y cómo se tiene que hacer orbitales o el diagrama de orbitales. Hacia la flecha hacia arriba es positiva, mientras que abajo es negativa. Esto da la diferencia de electrones y se da a entender con la configuración electrónica. El principio de dualidad de Broglie, nos da el lambda, que es la longitud de onda de la partícula, la h, que es la constante de Planck, que se da con la 6.626 por 10 a la menos 24 joules por segundo, mientras que m se da en la partícula y v la velocidad de la partícula. El principio de encumbre de Higgs, este electrón nada más contiene 4 s del potasio, que no tiene órbita fija, sino una nube de probabilidad, mientras que impide determinar su trayectoria exacta. Solo regiones donde probablemente se encuentra es específicamente donde se da. Mientras que la ecuación de onda de Schrödinger da como d al cuadrado,
de x al cuadrado es igual a 1 de y de b al cuadrado, d y t al cuadrado. En el significado de físico de la unción de onda de y al cubo es la densidad de la probabilidad. Esta representa como tal la probabilidad de encontrar una partícula o posición determinada del elemento o el compuesto que se da. Mientras que los números cuánticos y orbitales se da aquí la propiedad, donde principalmente es n, momento angular, magnético, que es m, y giro. Estas se van subdividiendo por elemento y por sí mismo se subdivide entre sí mismo. En la distribución de sistemas clónicos, esta se da en cómo se tiene que ir el orden, en cómo tienen que ir los órbitas entre sí. Mientras que los principios de construcción tienen una variación. Puede ser los orbitales, números cuánticos, configuración electrónica. Va dependiendo de cómo se dé entender cada parte o cada uno de lo necesitado. En principios de Pauli igual es lo mismo. Puede que ya vemos en n primero, L, M o S, dependiendo en cómo se tiene que hacer o igual se tiene que aplicar. En el principio de multiplicidad, estos se dan los orbitales P, D y F, donde cada uno, en este caso P, solo tiene 3, orbitales D tiene 5 y orbitales F 7. Como había mencionado, uno flechaba hacia arriba, que es positivo, y otro es negativo. Cada uno de los espacios contiene 2. En la configuración electrónica, o en mi caso yo lo llamo arbolito, se da en diagonales para poder así seguir su ritmo y no perderse como tal al momento de hacer configuraciones. Principios de reactividad. Este es un fenómeno físico en el cual algunos núcleos atómicos son inestables y emiten partículas o radiación electromagnéticas para alcanzar un estado más estable. Por ejemplo, en paladio, en potasio es inestable o débilmente inestable. Entonces, no cumple como tal el principio. Estas aplicaciones electrónicas también se dan como el plasma, o en este caso las pantallas de plasma, que compuestan por pequeñas celdas que contienen muchos gases nobles, como el neón y el xeón. Muchos aplican voltaje a través de estas celdas y átomos de gas que ionizan y liberan electrones para poder representar las imágenes. En la unidad 2 nos dan características de elementos de la tabla periódica moderna. Aquí se dan grupos, elementos, radio, en cómo se dividen metales, no metales, metaloides, gases, grupos, familias, etc. Mientras que en la tabla periódica larga y cuántica, la larga es lo mismo que la moderna, no hay ningún problema porque esa es actualmente la que se ocupa. Mientras que la cuántica, esta tiene que ver con los números cuánticos y tener que hacer la subdivisión de cada uno. En las propiedades atómicas y sus variaciones encuentran la carga, la electronegatividad, ionización, aumento o decremento de electronegatividad, etc. Y carga nuclear efectiva, esta se refiere al número pequeño que está aquí, que se da. En el radio atómico y radio atómico covalente, en este se encuentra 200, en potasio se encuentra 23 ppm, 131 pm es positivo y en este caso es igual positivo. Mientras que radiodionización igual, este contiene 8.337 y en este 4.341. En la afinidad electrónica hacia abajo disminuye, mientras que a los lados aumenta. No, es al revés. Disminuye a los lados y hacia abajo aumenta. Mientras se sube, esta igual decrementa. Los números de oxidación, en este caso potasio, contiene +1 por su compuesto, mientras que paladio